estancia a cada uno de ustedes, queridos amigos. Dios los guarde y sea Él iluminando nuestras vidas a través de las Escrituras. Bien, continuamos meditando aún en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versos 21 a 23. Leamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace poco estuvimos hablando respecto al terrible error de engañarnos a nosotros mismos. Ya hemos estado examinando las importantes y alarmantes palabras de Mateo 7, 21 a 23, pero dada la importancia vital que tienen, debemos hacerlo de nuevo. Este tema del autoengaño es una cuestión muy amplia. El valorar nuestra alma y reconocer de que todos estamos en este mundo de paso hacia el juicio final y de que tendremos todos que presentarnos ante el trono de justicia de Cristo, hace necesaria que esta clase de autoexamen resulte inevitable. Como lo dice el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Y uno no se puede purificar sin examinarse a sí mismo. Esto se enseña constantemente en la Biblia. Hemos visto que el primer paso que hay que dar si deseamos evitar engañarnos es examinar las causas del autoengaño. Y una vez que hemos establecido los principios, pasamos ahora a examinar algunos detalles prácticos que tienen como propósito ponernos en alerta acerca de la forma sutil en que podemos engañarnos a nosotros mismos. Comencemos por recordar que no vivimos nuestra vida cristiana en una especie de vacío. Aparte del hecho de que vivimos en una sociedad con hombres y mujeres, tenemos también que luchar contra el demonio y contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según la enseñanza bíblica, lo único que nos capacita para permanecer firmes en este conflicto es revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Una de las formas en que podemos revestirnos de esa armadura es teniendo cuidado con la sutileza del ataque. El primer principio importante es que, en un sentido, todo lo que tiene relación con la vida cristiana puede ser peligroso. No es que todo sea peligroso, sino que puede serlo. El demonio, en su sutileza, como ángel de luz, viene a nosotros y se apodera de cosas que son legítimas y buenas y que Dios nos ha dado, e influye mucho en nosotros para hacernos convertir estas mismas cosas en instrumentos de nuestro propio engaño. Las cosas en sí mismas son buenas, pero podemos abusar de ellas. Este es el tema que debemos elaborar. En cierto sentido, incluso los medios de gracia que Dios nos ha suministrado pueden resultar una fuente de problemas. Espero que esto quede bien claro. Es obvio que no estoy en contra de los medios de gracia. Simplemente señalo el terrible peligro de convertir estos medios de gracia que Dios mismo ha escogido y nos ha dado en algo que puede perjudicar a nuestra alma. Me preocupa el abuso y no el uso de lo bueno. Tomemos por ejemplo 2 Corintios 11 en todo su soberbio sarcasmo. El apóstol habla de la forma penosa e infantil con que gran parte de su enseñanza había sido malentendida en Corinto. Estos son los principios básicos. A no ser que tengamos cuidado, cosas que son en sí mismas y por sí mismas buenas, pueden resultar engañosas acerca del estado de nuestra alma. Pero ¿cómo se puede saber si tendemos a apartarnos de la sencillez que hay en Cristo para entrar en esa posición terriblemente falsa que se describe en este verso? Veamos aquí algunas de las respuestas. Un indicio claro de esta tendencia se manifiesta de la siguiente forma. Bueno, si al examináramos a nosotros mismos, descubrimos que nuestro principal interés es asistir a reuniones, entonces estamos entrando en una posición peligrosa.
Ojo, yo creo en la asistencia a reuniones cristianas o cultos, pero cuando alguien entra en la situación de vivir de esas reuniones o del culto, convirtiéndolas en su principal interés, esta situación es muy peligrosa. Y hay muchas personas en esa circunstancia. Lo que las mantiene son las reuniones o cultos, y si de repente se ven privados de ellas, comienzan a descubrir una aridez, sequedad, esterilidad terrible en el alma y en su experiencia cristiana. Otro síntoma de la misma condición es cuando nuestro enfoque está en las manifestaciones especiales o sobrenaturales. Hay muchas de estas manifestaciones en relación con la vida cristiana por las que debemos dar gracias a Dios. Ciertas cosas que vienen como bendiciones en relación con el Evangelio, tales como sentimientos profundos, dirección, sanidad física y así sucesivamente. Estas cosas forman parte del mensaje cristiano, pero si descubrimos que nuestro interés principal está en estas cosas sobrenaturales, entonces nos encontramos en una situación que puede llevarnos al autoengaño. Debemos examinarnos a nosotros mismos respecto a cada una de estas cosas. Lo que decimos, finalmente, revela nuestro interés fundamental. Al escuchar a otras personas, descubrimos sus intereses principales y reales, y lo mismo se aplica a nuestras vidas. Debemos preguntar entonces, ¿cuál es mi interés principal? O quizás sería prudente pedir que alguna otra persona nos examinara y observara. Si descubrimos en nosotros mismos y en otros esta tendencia de quedar absorbidos en el interés por los medios de gracia y en las cosas sobrenaturales, y no en nuestra relación con el Señor, nos encontramos ya en el camino que conduce a este temido autoengaño. Pero bien, otra señal de esto es un interés indebido por organizaciones, denominaciones, iglesias específicas o algunos movimientos o comunidades. Todos sabemos exactamente qué quiere decir esto. El hombre es un ser social y a todos nos gusta tener alguna salida para nuestro instinto comunitario y la parte social de nuestra personalidad. Es lo más sencillo del mundo encontrar una salida para ese instinto natural, social, gregario en el campo de las cosas cristianas. El peligro radica en presumir que porque tenemos interés en estas cosas, somos necesariamente cristianos. Esto es lo que nuestro Señor precisamente dice aquí. He aquí alguien que exclama, Señor, Señor, echa fuera demonios, hace milagros en el nombre de Cristo en el campo de la iglesia y debido a esto presume que es cristiano. Pero Cristo dice que quizá no lo sea. ¿Cuán fácilmente puede ocurrir esto? Hay personas que por naturaleza prefieren formar parte de sociedades morales y no inmorales, pero que no son para nada cristianos. Como seres humanos naturales, les gustan las personas morales y éticas y su deseo natural de tener una salida social, una salida para su naturaleza moral activa, se ve satisfecha en alguna clase de organización relacionada con el cristianismo. Entra en el autoengaño porque presumen que por desarrollar esta actividad en el campo cristiano deben ser cristianos, pero su verdadero interés está en la actividad y en la organización, no en el Señor. No en su propia relación con el Señor. Se trata de una posibilidad terrible. Hay personas cuyo interés último y real está en su iglesia específica, no en la salvación, no en el Señor. Les gusta la iglesia, les gusta la gente, han sido educados en esa atmósfera y esto es lo que realmente los sostiene. Esa iglesia específica, esa denominación específica o ese grupo determinado de personas. También esto se revela en su forma de hablar. Ve uno que están muy interesados cuando se habla de la organización o de las personas o de los pastores, pero se vuelven extrañamente silenciosos si uno quiere tener una conversación espiritual con ellos acerca de su alma o del Señor. Debemos examinarnos a nosotros mismos con esta prueba. ¿En qué estamos realmente interesados? ¿Estamos interesados en nuestra relación con Dios y en su gloria o solo en una de esas otras cosas? Otro peligro muy común en los tiempos actuales es interesarse por los aspectos sociales y generales del cristianismo y no por los personales. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ha sido muy importante en el siglo actual. Hoy encontramos muchas personas que frente a los problemas del país y de la sociedad
dicen con énfasis cada vez más fuerte que lo que se necesita es la enseñanza bíblica y una actitud cristiana hacia esos problemas nacionales y sociales. Observemos a los estadistas y a los políticos, incluso a algunos de los más importantes. Aunque se sabe que prácticamente estas personas que manifiestan lo que acabo de mencionar nunca asisten a un lugar de culto los domingos. Usan cada vez más la palabra religión y cristiano. Parecen pensar vagamente que la enseñanza cristiana puede ayudar a resolver los problemas del Estado. Aunque no son cristianos activos y practicantes, y me refiero solo a estos y no a los que son realmente cristianos y no prestan ninguna obediencia personal al Señor, parecen pensar que el cristianismo puede resultar de ayuda en una forma general. Estamos siempre en terreno peligroso cuando empezamos a hablar de civilización cristiana y valores cristianos u occidentales. Esto se ve muy claramente en los tiempos actuales y es uno de los peligros mayores con los que se enfrenta la iglesia cristiana. Me refiero en particular a la tendencia de considerar al cristianismo como si se tratara solo de una enseñanza anticomunista. Esto se puede ver en la forma en que ciertas organizaciones cristianas a veces hacen propaganda y en la forma como usan eslogans como Cristo o comunismo. Es triste ver personas evangélicas inocentes que caen poco a poco en esa red. Funciona de una manera muy sutil. Uno se persuade de que, como es anticomunista, debe ser cristiano. Con esto nos persuadimos y engañamos a nosotros mismos. Nos juzgamos por esos criterios generales y asumimos que somos cristianos. El poner lo general y social en lugar de lo particular y personal en asuntos cristianos resulta siempre un peligro terrible. Si veo que mi interés tiende a ser cada vez más general, social o político, si este es cada vez más la razón de mi interés por el cristianismo, entonces me encuentro en un estado sumamente peligroso porque probablemente he dejado de examinarme a mí mismo. Bien, el siguiente peligro es el de aquellos cuyo interés principal y primario está en lo que se podría llamar la apologética o la definición y defensa de la fe, en lugar de interesarse por una relación genuina con Jesucristo. Vaya, este es un peligro acerca del cual todo hombre o mujer de Dios debería estar muy al tanto. Muchos que están convencidos de que son cristianos en realidad solo están interesados por la apologética. Dedican todo el tiempo a argumentar acerca de la fe cristiana, a defenderla, a condenar el evolucionismo, a condenar la psicología y otras cosas que parecen atacar los puntos vitales de la fe. Este es un peligro muy sutil, porque estos hombres quizá estén descuidando su propia alma, su propia santidad personal y su relación personal con el Señor. Pero se sienten muy felices porque condenan el evolucionismo y defienden la fe en contra de este o de aquel ataque. Quizá no solo consideran esto como puntos positivos en su cuenta de justificación, quizá incluso lo utilicen para eludir la tarea del autoexamen. La apologética ocupa un lugar esencial en la vida cristiana y es parte de nuestra tarea al defender la fe. Pero si no hacemos otra cosa que esto, estamos en una situación peligrosa. Cierto hombre cada domingo comenzó a dedicar todo el tiempo en el púlpito a atacar a la iglesia de Roma y al modernismo y dejó de predicar el evangelio. La apologética tomó el lugar de la verdad central del evangelio. Es una tentación muy concreta para aquellos que saben razonar, argumentar y discutir, y es uno de los ataques más sutiles a los que puede verse sometida el alma. Por ello, esta es la pregunta que algunos de nosotros deberíamos hacernos constantemente. Descubro que la mayor parte del tiempo lo dedico a discutir con personas acerca de aspectos de la posición cristiana. Descubro que en la práctica nunca hablo a las personas acerca de sus almas y de Cristo y de su experiencia con Él. Que cada uno se examine a sí mismo. Bien, el peligro siguiente es el del interés puramente académico y teórico de la teología. Estos peligros no están limitados solamente a una o dos clases de cristianos.
no solo son reales para el hombre que está excesivamente interesado por actividades y reuniones, sino también para el hombre cuyo único interés es la teología. Su posición es tan peligrosa como la del otro. Es lo más sencillo del mundo interesarse por el cuerpo de la verdad cristiana, por la doctrina como tal, simplemente como asunto intelectual. Y es un peligro muy concreto para algunos de nosotros. No hay ninguna visión de la vida y del mundo hoy día que se pueda comparar a la teología cristiana. No hay nada más atractivo ni más interesante como esfuerzo intelectual que el leer teología y filosofía. Sin embargo, por valioso y magnífico que sea, puede convertirse en uno de los peligros y tentaciones más sutiles para el alma. El hombre se puede absorber tanto en la comprensión intelectual que se olvide de que está vivo y se olvide de los demás. Dedica todo el tiempo a leer y a disfrutar con la lectura. Nunca establece contacto con nadie, no sirve a nadie. En la historia de la iglesia vemos que esto ha sucedido a menudo. Primero hay un gran avivamiento, luego sigue una etapa que se suele describir como la de consolidación. Las personas sienten con justa razón la necesidad de un estado de consolidación después del avivamiento. Los convertidos deben madurar. Por ello, ¿qué es lo que se hace? Se les enseña teología y doctrina, pero a menudo encontramos que esto ha conducido a un estado de religiosidad intelectual y aridez espiritual. El ejemplo típico de esto se encuentra en los siglos XVI y XVII, después del gran avivamiento protestante y de la Reforma. Después de la Reforma en Inglaterra, vino la época de los puritanos, con su gran enseñanza teológica, pero a esto le siguió un periodo de intelectualismo estéril que continuó hasta que el avivamiento evangélico comenzó por la tercera década del siglo XVIII. Algo parecido sucedió en las iglesias reformada y luterana. Así pues, si bien creemos que la teología es vital y esencial, debemos recordar que el demonio puede oprimirnos tanto que nuestro interés por ella resulta desordenado y desequilibrado, con la consecuencia de que en vez de edificarnos, nos hinchamos y presumimos. He observado a esas personas y he visto introducirse en ellas una especie de orgullo intelectual, de orgullo del conocimiento. He visto la tendencia a entrar en debates en los aspectos éticos y morales. He visto desaparecer de sus oraciones el tono de urgencia. Aunque el interés original era justo y bueno, poco a poco se ha apoderado de ellos. Perdieron el equilibrio, se convirtieron en intelectuales a quienes ya no preocupaba la idea de santidad y la consecución de un conocimiento genuino y vivo de Dios. Pasemos ahora a otro peligro. Lo que queremos decir respecto a esto corre mucho riesgo de ser malentendido, por lo que debemos tener cuidado. Una de las señales más peligrosas respecto a este asunto del autoengaño es un interés excesivo por la enseñanza profética. La Biblia contiene mucha enseñanza profética y es responsabilidad nuestra familiarizarnos con ella, pero nada puede ser tan peligroso como un interés indebido por la enseñanza profética, sobre todo en un tiempo como este, con el mundo en la situación en que se encuentra. Poco a poco, este interés parece absorber y dominar a ciertas personas quienes piensan, hablan y predican solo de profecía. No creo que haya otra cosa más peligrosa para la condición espiritual del alma que absorberse excesivamente en la enseñanza profética. Se puede tan fácilmente dedicar todo el tiempo a pensar acerca de Rusia y Egipto e Israel y otros países y en elaborar fechas y épocas en función de Ezequiel 37, 38, Daniel 7 al 12 y otros pasajes proféticos que pasa uno toda la vida en ello. Mientras tanto, uno se olvida de sus propias necesidades y las de otras personas en un sentido espiritual. Está uno tan interesado por los tiempos y las sazones que se olvida de su propia alma. Claro que la enseñanza profética es parte vital del mensaje bíblico y debemos tener un interés vivo por ella, pero debemos reconocer
que el terrible peligro de que ese interés por los acontecimientos mundiales futuros nos haga olvidar que tenemos que vivir una vida aquí y ahora y que en cualquier momento podemos morir y tener que presentarnos delante de Dios para ser juzgados. El peligro principal radica siempre en perder el sentido de equilibrio y proporción. Pero hay otro grupo de peligros en relación con la Biblia misma. Todos los cristianos deben creer en la importancia de leer la Biblia y de estudiarla con diligencia y regularidad. Y sin embargo, incluso la Biblia, a no ser que seamos muy cuidadosos, puede convertirse en peligro y trampa para nuestra vida espiritual. Vaya, ¿en serio? ¿Cómo así? Déjame ilustrarles lo que quiero decir. Si uno ve que se acerca a la Biblia de una forma intelectual y no espiritual, ya está en el camino equivocado. Abrir la Biblia de una forma puramente intelectual, tomarla como libro de texto, dividir sus capítulos exactamente como si uno analizara una obra de Shakespeare, es un empeño muy interesante. De hecho, nada puede ser tan interesante para cierto tipo de personas. Sin embargo, si uno comienza a estudiarla solo intelectualmente y no espiritualmente, puede convertirse en la causa de condenación. La Biblia es el libro de Dios y es el libro de vida. Es un libro que nos comunica la palabra de Dios. Así que si uno descubre que toma la Biblia como libro de estudio y no como libro de inspiración, es urgente que empiece a examinarse a sí mismo. Si es un libro que uno maneja como un maestro meramente intelectual, es probable que se esté apoderando de uno el demonio, quien como ángel de luz utiliza la misma palabra de Dios para privarle a uno de ciertas bendiciones espirituales para el alma. ¿Cuán importante es eso? Nunca hay que tomar la Biblia en forma teórica. La Biblia siempre debe predicarnos y nunca debemos permitir acercarnos a ella de ninguna otra forma sino esta. No hay nada más peligroso que el enfoque del experto o del predicador hacia la Biblia. Esto es así en el caso del que predica porque su mayor tentación es considerar la Biblia solo como una colección de textos acerca de los cuales predicar. Por ello, tiende a ir a la Biblia simplemente para buscar textos y no para alimentar el alma. En cuanto alguien hace esto, se encuentra en peligro. Lo que es cierto en cuanto a la lectura de la Biblia es igualmente cierto acerca de escuchar la predicación de la Biblia. Algunas personas simplemente buscan puntos en los sermones y al final hacen comentarios acerca de esto o de aquello. Tengamos cuidado de no considerarnos como expertos. Busquemos siempre entrar bajo el poder de esta palabra, ya sea que la leamos o la escuchemos. El efecto de la predicación genuina debería hacernos temer y temblar, debería hacernos examinarnos a nosotros mismos y pensar más acerca del Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado en interesarse solo por la simple letra de la palabra, y esto puede suceder muy fácilmente. Hay que tener cuidado en no estar excesivamente interesados por la mecánica pasando de texto a texto, estableciendo comparaciones, etc. Claro que hay que interesarse por todo lo que está en la Biblia, por supuesto, pero la mecánica no debe dominarnos. Está bien interesante, o está bien de pronto interesarse por las cifras, por los números bíblicos, por ejemplo, pero se puede dedicar muy fácilmente toda la vida a resolver tales problemas y con ellos olvidar los verdaderos intereses del alma. Nuestro Señor ha completado su sermón del monte, ha dado ya su instrucción detallada, ha establecido todos sus grandes principios vitales y ahora está aplicando la verdad. Plantea a sus seguidores dos posibilidades. Todos deben entrar por una de dos puertas, sea por la puerta estrecha o por la ancha, y han de andar sea por el camino angosto o por el espacioso. El propósito que ha tenido ha sido ayudarlos en este dilema. Con este fin, les ha mostrado cómo reconocer y evitar las sutiles tentaciones y peligros que invariablemente rodean a los que están en esa situación. En estos versículos, nuestro Señor continúa con el mismo tema. Observen la conexión. No es algo nuevo, más bien es continuación y remache final de su argumentación anterior.
Es la misma advertencia acerca del peligro de la falta de obediencia, de contentarse con escuchar el Evangelio y no ponerlo en práctica. En otras palabras, una vez más, se trata del peligro del autoengaño. La Biblia, como hemos visto, está llena de advertencias contra esto, y aquí lo tenemos descrito de una forma llamativa en la grandeza de la caída de la casa edificada sobre la arena. Ya hemos visto el caso de los hipócritas inconscientes, los que estaban tan seguros de ser cristianos y que sin embargo quedarán tristemente desilusionados en el día del juicio cuando el Señor les diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es entonces el mismo tema, pero con una relación más. Nuestro Señor nunca utilizó una nueva metáfora solamente por gusto. No, nunca. Tiene que haber en el asunto algún aspecto nuevo que está ansioso por presentar, y este cuadro atrayente muestra claramente cuál es este nuevo énfasis. La mejor forma de examinar esta metáfora específica es considerarla como la tercera de una serie. La primera, en los versículos 15 al 20, respecto al falso profeta, tuvo como propósito advertirnos frente al peligro de que las apariencias nos engañen. Hay hombres afables que vienen a nosotros con vestimentas de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es muy fácil ser engañados por esa gente porque somos muy superficiales en nuestra nueva manera de juzgar. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión: no juzguéis según las apariencias. Y dijo también que Dios no juzga así, sino según el corazón. Esta es la primera advertencia. No debemos suponer, cuando estamos frente a estas dos puertas, que todo el que venga a hablarnos, aunque sea agradable y afable y aunque parezca cristiano, sea necesariamente tal. No debemos juzgarlo por las apariencias. Debemos aplicar otra prueba. Por sus frutos los conoceréis. La segunda metáfora es la de los que suponen que todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Esta metáfora tiene como propósito advertirnos contra el peligro de engañarnos a nosotros mismos en función de lo que creemos o en función de nuestro celo y fervor y de nuestras propias actividades. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vaya, descansaban en estas cosas, pero estaban totalmente equivocados. El Señor nunca había tenido nada que ver con ellos, nunca los había conocido, simplemente se estaban engañando a sí mismos. La siguiente semana examinaremos la tercera y última metáfora. Que el Señor nos ayude. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Toda gloria y honra es solamente para ti. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer las señales del autoengaño ahora que ya hemos visto las causas. Te damos gracias, Señor, y que cada persona que ahora mismo está escuchando y sea tocada por el Espíritu Santo a través de tu palabra pueda reconocer que de ti necesita. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, familia, iglesia, que Dios los bendiga. Gracias a Dios ya estamos en las reuniones presenciales, pero no vamos a dejar tampoco esta plataforma, sino que a través de la misma seguiremos compartiendo el mensaje. Que Dios los guarde, que tengan una semana maravillosa. Bendiciones. Hasta pronto.